todos los hermanos y también todos los amigos que nos pueden estar acompañando en esta tarde. Y el deseo de que todos podamos ser edificados, todos podamos ser bendecidos con la palabra del Señor. Vamos a comenzar. Dale ahí para ver si me lo... Vale, ahí. Vamos a empezar con una adivinanza. ¿Vale? Pero es muy fácil. Vale, es muy fácil, muy fácil. Pero bueno, digo, bueno, pues es una manera de llamar un poquito la atención. Pero bueno, vamos a ver. La adivinanza es muy sencilla. Órganos o apéndices pares móviles que en algunos animales permiten el vuelo. A ver, espera, a ver. Dale, hay una que tiene que salir. Ay. ¿Quieren la respuesta, no? Las alas, no hay otra, ¿vale? Órganos o apéndices pares móviles que en algunos animales permiten las alas. Mire, las alas, como describen aquí, son unos apéndices o unos órganos en ciertos animales que no dejan de asombrar a los científicos ni tampoco a los que son aficionados al mundo natural o en este caso a las aves. No dejan de sorprender. ¿Por qué? Bueno, pues unas veces lo que sorprende es el colorido, la belleza que hay detrás de esas alas, la fragilidad que puede haber detrás de esas alas tan delicadas. Pero a la vez que hay colorido, belleza o fragilidad, sin embargo también hay alas que expresan una gran fortaleza y además expresan una gran complejidad en lo que es su desarrollo, lo que es el diseño, ¿verdad?, que estas alas tienen. Como consecuencia, para muchos científicos cristianos, hablar de las alas y de sus funciones y de la maravilla de ese diseño es una forma de hablarle a las personas que Dios realmente tiene que existir, que unos órganos tan simples pero a la vez tan complejos y tan hermosos que realizan esta función son literalmente imposibles si no hay un diseñador detrás de este mundo, en el sentido de detrás de toda la creación, una mente inteligente detrás de la creación. Mira, la palabra alas aparece muchas veces en las Escrituras y aparece con diferentes significados. Perdón. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra alas aparece al menos en 109 ocasiones. 109 ocasiones, o sea, una palabra que realmente se usa. Y se usa con diferentes significados y con diferentes matices. Por ejemplo, se utiliza en sentido literal para hacer referencia a las aves, a las extremidades, a estos órganos de las aves. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y verso 21. Génesis capítulo 1, comienzo de la Biblia, y el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Toda ave alada según su especie. También aparece, por ejemplo, en el Salmo 78, 27. También, además de aparecer con frecuencia para hablar literalmente de estas extremidades de las aves, también se utiliza para referirse a los ángeles. Y así se les describe pues con estas extremidades, con estas alas
¿verdad? En igual o semejante a las de las aves. Pero hay un uso curioso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento o en la Biblia con respecto a las palabras alas. Y es que en muchas ocasiones viene a significar extremo, el extremo de algo. Y no es difícil imaginar por qué se puede utilizar la palabra alas para hablar de extremo, porque vemos a un ave con sus alas extendidas y aquí hay un extremo y aquí hay otro. Entonces, cuando se va a hablar de los confines de la tierra, para hablar del norte, del sur, del este, del oeste, se utiliza en el Antiguo Testamento la palabra alas, las alas de la tierra, es decir, los extremos de la tierra. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11 y el versículo 12, 11-12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Literalmente sería de las 4 alas de la tierra. Pero la idea es esa, de los extremos, de un punto y otro. Hay otro uso también singular de la palabra ala o interesante de la palabra ala, que es para hablar del borde de un vestido. Saúl se agarró del borde del vestido de Samuel. Se agarró de las alas del vestido, dice literalmente el texto. Ahora, volviendo otra vez a las alas, ¿vale? A ese sentido literal con que aparece en muchas ocasiones en la Biblia y en este caso, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y hay un uso figurado, ahora ya no es literal, que se hace de las alas, también verdaderamente interesante. O mejor dicho, todavía no es figurado después. Hay otro uso de las alas que también hay que destacar, y es el siguiente: que las alas no sirven solo para volar. Las alas no sirven solo para volar, sino que las alas se utilizan además para dar abrigo y protección a las crías. Así que no es difícil imaginar a un ave en el nido o en la pradera o en este caso en el lago que extiende sus alas para recibir dentro de ella o debajo de sus alas a sus polluelos y así pues abrigar a los recién nacidos, dar protección a los recién nacidos o guardar de cualquier situación difícil a sus crías. Vale, ahora sí, y este uso que se hace también en la Biblia acerca de esta función de las alas se recoge a lo largo de las Escrituras para hablar de la relación de Dios con su pueblo, para hablar acerca del cuidado y la protección que Dios quiere tener con su pueblo, con aquellas personas que han creído en Él o con aquellas personas que vienen a cobijarse debajo de sus alas. Y en este sentido me gustaría leer pues algunos versículos a lo largo del Antiguo Testamento que nos hablan precisamente de eso, de cómo las alas de estos animales son utilizadas para ilustrar el poder, la protección y el cuidado de Dios para con nosotros. Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 11. Deuteronomio 32 y el versículo 11. Dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Bonito, ¿verdad? El versículo, bonito lo que está diciendo aquí el Señor.
Como acabamos de decir, en este caso se está usando la imagen del ave con sus alas para describir cómo Dios acompañó y cómo Dios guardó a su pueblo Israel durante todo el viaje en el desierto. Y entonces, para ilustrarlo, dice: como el águila con sus polluelos, así se comportó el Señor Dios con su pueblo mientras estuvieron viajando por el desierto bajo la dirección de Moisés. Y aquí hay juego en el sentido, se pueden decir muchas cosas, porque estudiando el comportamiento de este ave fuerte, de este ave tan poderosa, con sus polluelos y cómo los cría y la ternura que muestra y la sabiduría que muestra, pues hay muchas lecciones que se podrían aplicar a nuestras vidas ya de una manera particular. Pero vamos a intentar no desviarnos mucho del propósito. Pero mira, estos animales hacen sus nidos en los precipicios, hacen sus nidos en los lugares más inaccesibles, en los lugares donde los depredadores de ninguna manera podrían llegar. Y allí, en esos lugares inaccesibles, ellos muestran su cuidado pues con estas aves cuando son pequeñas y son delicadas. Pero llega un tiempo en que los aguiluchos empiezan a crecer y se desarrollan y cambian las plumas y ya empiezan a mostrar las alas y a batir las alas, pero hay que enseñarles a volar, hay que incitarles a volar. Y entonces ahí donde viene esa palabra revolotea, ¿verdad? El águila sobreanidada revolotea y excita a los pollos. ¿Y saben lo que hacen las águilas para enseñar a volar a sus crías? Pues sobrevuelan sobre el nido con la comida en sus piernas o en sus picos. Y de esa manera van incitando a las aves a que den pequeños saltos y que se atrevan a dar pequeños vuelos hasta llegar a la madre y coger la comida y después volver al nido. Y así, a fuerza de repetir este ejercicio y otros ejercicios, los pollitos o los aguiluchos ya grandes empiezan a coger confianza y empiezan a volar. Y una de las escenas también interesantes es cómo el águila acompaña a esos aguiluchos en sus primeros vuelos. Se pone al lado de ellos para enseñarle a cómo llevar las corrientes de aire y que no sean arrastrados de repente hacia un sitio o hacia otro. O la madre va sobrevolando encima a cierta distancia mientras los aguiluchos van aprendiendo a volar, siempre lista si hay algún problema para descender y de esa manera ayudar a sus crías. Son, como decimos, maravillas de la creación de Dios. Dios acompañó a su pueblo y Dios se comportó con su pueblo como en este caso el águila con sus polluelos o con los aguiluchos. Y una de las cosas que yo quisiera dejar ahora aquí entre nosotros es que este Dios que se compara con el águila y que cuidó a su pueblo en la antigüedad, es el mismo Dios poderoso y fuerte como el águila que sigue dispuesto en el presente a cuidar de su pueblo y dejar mostrar su fortaleza en el cuidado de nosotros. Dice el versículo 11, dice: extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Una forma de expresar cómo el poder de Dios está a la disposición o cómo está siempre dispuesto para actuar a favor de sus hijos. Nuestro Señor sabe que somos frágiles. Nuestro Señor sabe que somos débiles. Nuestro Señor sabe que somos incapaces. Nuestro Señor sabe las dificultades que tenemos que enfrentar constantemente en nuestras vidas, pero Él siempre está dispuesto a extender sus alas y acercarse hacia nosotros y llevarnos y protegernos en medio de las dificultades de la vida. Ahora, la pregunta sería: ¿queremos ser sostenidos por Dios? ¿Queremos ser cuidados por Dios en nuestras vidas?
Porque aunque esta descripción es maravillosa y uno dice, sí, son muchas las personas que después en su vida práctica le niegan esta posibilidad y quieren volar a su manera sin que Dios tenga cuidado de ellas, sin dejar que Dios extienda sus alas de protección sobre cada una de ellas. Otro texto hermoso está en Ruth, capítulo 2 de Ruth, uno de los libros más antiguos de la Biblia. Capítulo 2 y el versículo 12. Y dice aquí, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y ahora miren, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué bonito, ¿verdad? Creo que la historia todos la conocemos, o por lo menos muchos de los que estamos aquí conocemos la historia de Ruth, la moabita. Esta joven viuda, siguiendo a su suegra, que era israelita, esta joven decide abandonar su nación, decide abandonar los dioses de sus padres, decide abandonar su tierra para ir con su suegra a vivir en medio del pueblo de Dios. Y es ahí, en ese contexto, donde se dice que ha venido a refugiarse bajo las alas del Señor. Para ilustrar su cuidado protector, el Señor nuevamente se compara con un ave, y a la joven se compara con una cría indefensa que acude a protegerse bajo sus alas. Así que, si en el versículo anterior veíamos al águila extendiendo las alas poderosas, tomando y llevando, y veíamos por lo tanto el poder de Dios, aquí podemos ver la misericordia de Dios, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Nuestro Dios es un Dios que está dispuesto a extender sus alas de protección, sus alas de cuidado sobre cualquier persona que, reconociendo su necesidad, que reconociendo su incapacidad, acude a Él sinceramente. Cuando una persona ve su necesidad y ve su condición y mira a Dios, Dios está dispuesto a extender sus alas, como lo hizo con Ruth la moabita, para poder recibirla, para poder abrigarla, ¿verdad?, dentro de su corazón. Dice el Salmo 51, verso 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que la invitación en esta tarde es esa. Si estás agobiado, si te has visto desbordado, si eres consciente de la necesidad a causa de tus pecados, no dudes de venir al Señor Jesucristo. No dudes de venir a refugiarte bajo sus alas poderosas. Otro texto en el Antiguo Testamento, Salmo 91 y versículo 4. El Salmo 91 y el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué bonita, ¿verdad?, la frase también. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Dicen que esta figura de las alas dando protección aparecen por lo menos 5 veces más a lo largo del libro de los Salmos. Y en este caso el autor del cántico, posiblemente David, tiene en mente
una circunstancia de peligro, una circunstancia verdaderamente aterradora, una circunstancia donde la vida de las personas podrían verse comprometidas, ¿verdad? Y entonces, de la misma manera que los polluelos ante el peligro acuden a refugiarse debajo de las alas de su madre, Dios nos invita a venir a refugiarnos debajo de sus alas. No importa cuál sea la situación de peligro, no importa cuál sea la situación particular que cada uno podamos estar viviendo, no importa de dónde venga la amenaza para nuestras vidas, pero la invitación de Dios es venir a mí, refugiarse debajo de sus alas y descansar completamente en la persona del Señor y en la protección que Él nos puede dar. El siguiente texto está en Mateo y lo hemos leído. Mateo capítulo 23. Así que hemos dejado el Antiguo Testamento para adentrarnos en lo que conocemos el Nuevo Testamento, donde se nos narra la vida del Señor Jesucristo, o así comienza el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23 y el versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A modo de paréntesis, ¿vale? Antes de entrar en algunas notas sobre el versículo que acabamos de leer. ¿Quién se presenta en el Antiguo Testamento como aquel que extiende sus alas de protección o de fortaleza o de cuidado? ¿Quién? Jehová, Dios, siempre, siempre. Y sin embargo, ¿quién se presenta aquí como aquel que extiende sus alas de cuidado y protección? El Señor Jesucristo. Con lo cual este es uno de esos versículos donde de manera indirecta se está reclamando la divinidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está aplicando a su propia persona imágenes o figuras que están en el Antiguo Testamento y que solo se aplicaban a Dios. Y sin ningún temor, Él lo aplica a su persona y habla en primera persona. Bueno, eso es solamente un pequeño detalle que me pareció interesante, importante. Vale, el texto que tenemos delante es ahora un texto que tiene un sabor agridulce. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, pues por un lado es un texto hermoso, ¿vale? Porque está apelando a esta figura tan tierna, a esta figura realmente preciosa. El ave que debajo de sus alas reúne y protege a sus polluelos. Es la imagen que está proyectando. Pero por otro lado es agridulce porque la escena es triste. Yo no sé si se han dado cuenta. Es triste por lo que está diciendo el mensaje que contiene. Está hablando de una madre que ante el peligro que ve, que es inminente, ve quizás a un ave volando, buscando presa fácil, pues cuando ve el peligro empieza a cacarear, empieza a llamar, empieza de manera frenética a hacer sonidos para alertar a todas sus crías y que puedan venir corriendo y protegerse del peligro debajo de sus alas. Pero en esta escena, donde eso sería lo normal, que todos los pollitos vinieran corriendo a donde está la madre, no ocurre lo normal, sino que en esta escena los pollitos ignoran el llamado de la madre, se quedan expuestos al peligro y finalmente perecen. Finalmente son una presa fácil, en este caso de las aves depredadoras. Bueno, pues esta era la experiencia que el Señor Jesucristo estaba viviendo con respecto al pueblo de Israel.
El Señor Jesucristo veía cómo a causa del pecado de rebeldía del pueblo y cómo a causa del corazón no arrepentido, ellos estaban expuestos al juicio de Dios que venía sobre aquella ciudad y que venía sobre aquel pueblo. Y al igual que los profetas en la antigüedad clamaron una y otra vez al pueblo que se arrepintieran y volvieran a Dios de corazón, el Señor Jesucristo había estado clamando al pueblo, invitándoles al arrepentimiento y a reconocerle a Él como el Mesías de Dios que había venido a este mundo. Pero el pueblo, siguiendo las directrices o siguiendo el mismo corazón que sus gobernantes, le habían rechazado. Y por lo tanto el Señor veía que el juicio iba a caer irremediablemente sobre ellos. De ahí estas palabras tan duras, este lamento. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y ahora dice, pero no quisiste. Y esto que sucedió en aquel tiempo, en los días de Jesús, y que uno dice, ¿cómo fue posible que estas cosas sucedieran? Bueno, pues esto que sucedió en la antigüedad es algo que se repite tristemente en el día de hoy. ¿Cuántas personas están viendo de manera real cómo sus vidas están abocadas hacia la destrucción? ¿Cómo sus vidas están caminando en una dirección errónea, que necesitan ayuda y sin embargo rechazan buscar la ayuda de Dios para sus vidas? Dios extiende sus alas, Dios quiere recibirla y sin embargo miran a otro lado, no quieren nada con Dios. Y esa es la realidad que estamos viendo de muchas personas en este mundo. ¿Cuántas personas han tomado conciencia de que la realidad del pecado existe, que la maldad está en el corazón del hombre, que la mentira, el engaño, la ruindad, el orgullo, la avaricia, el egoísmo son cosas reales que destruyen y que nos hacen daño, que saben que todo esto tiene consecuencias eternas y que saben que Dios solamente tiene respuesta para nuestra condición y no quieren venir a Dios, se resisten a venir a Él. ¿Cuántos han escuchado que Jesús les ama, que Dios les ama, que Dios ha provisto de una solución para el pecado en la cruz, en la persona del Señor Jesucristo? Que desde la cruz Dios extiende sus alas de protección, de salvación para todo aquel que se arrepienta y que en fe acuda a Él. Y endurecen sus oídos y miran para otro lado y quizás dicen, quizás mañana, ahora no, y alargan los tiempos de respuesta delante del Señor. Y ojalá que entre nosotros no haya nadie de esta manera de ser en esta tarde. Que realmente si estás escuchando la voz del Señor, que sabes cómo Él te ha amado, que sabes cuál es la necesidad que tú tienes y lo que Él puede darte, la necesidad de arrepentirte, la necesidad de confesarle como tu Salvador, no te resistas, no seas como este pueblo sobre el cual lloró el Señor Jesucristo, porque no querían escucharle, no querían acudir a Él. Para terminar, me gustaría compartir con vosotros una historia. Una historia que quizás alguno puede que conozca, pero que ilustra muy bien todo esto de las alas y de la obra de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, la historia que vamos a narrar sucede en una granja en medio de una pradera, de una extensión inmensa, de un llano inmenso. Y allí vive un granjero que cuida de su granja y que cuida de sus animales con todo esfuerzo y con todo cariño. Pero el protagonista de nuestra historia no va a ser el granjero.
El protagonista de nuestra historia va a ser una de esas gallinas que hay allí y que tiene unos polluelos que están a su cuidado. Cuando llega el tiempo seco, el tiempo de verano, el peligro con el cual tiene que enfrentarse nuestro granjero son los incendios. El terreno está tan seco y la hierba está tan seca que cualquier anomalía puede hacer que prenda una brizna de hierba y el fuego corre y se extiende rápidamente por todos lados. Así que nuestro granjero y otros que están en la zona lo que hacen es que con tiempo van preparando cortafuegos. Y todavía no toca cambiar la imagen, van preparando cortafuegos. Y es decir, van creando una serie de extensiones grandes donde ha sido eliminada toda la tierra, posiblemente la han quemado de manera controlada para que el fuego, si se produce, no pueda avanzar y no pueda caminar hacia la granja. Y han llenado la zona con diferentes zanjas para impedir también que pueda correr o que pueda caminar el fuego. Bueno, pues nuestro granjero ha hecho bien su trabajo y él está satisfecho. Y saben que el tiempo en que está viviendo es delicado. Es el tiempo del verano, el tiempo de los incendios. Y dice la historia que en aquella mañana el granjero salió, como era su costumbre, para darle de comer a los animales, y enseguida que salió afuera le pareció oler enseguida el pasto a quemado, un olor a hierba quemada. Así que en cuanto levantó los ojos y miró en el horizonte, vio que lo que él temía estaba sucediendo. Allí a lo lejos podía ver el humo y podía ver el fuego que estaba consumiendo la pradera. Y el fuego caminaba irremediablemente en dirección a su granja. Así que a partir de ese momento aquel hombre trabajó sin descanso. El hombre pues llenó los depósitos que tenía de agua y empezó a regar, pues a regar el heno, a regar la paja, a regar los techos de los establos, a regar los techos de la casa, o sea, todo lo que se podía y que podía prender en algún momento empezó a regarlo. ¿Por qué? Pues porque el problema no era el fuego que llegara, no iba a llegar, porque estaban los cortafuegos. El problema era el viento. Y el problema era que cualquier brizna estuviese encendida, podía llegar con el viento y prender en cualquier lugar que estuviera seco. Así que él estuvo todo el tiempo que pudo humedeciendo el terreno para que no llegara el fuego. Y cuando finalmente el fuego se acercó a los cortafuegos y ya estaba verdaderamente cerca de la casa, entonces ya empezó la gran batalla para este hombre. La gran batalla era pues esas briznas de hierbas que iban cayendo, incendiadas, que caían por aquí, caían por allá, así que ese hombre iba caminando de un sitio hacia otro tratando de sofocar y de que el fuego no encontrara un lugar donde prender dentro de su granja. Pero en paralelo a esta batalla, en algún lugar de la pradera, sucedía otra batalla particular, y era la de una gallina y sus polluelos. Cuando esta gallina vio que el fuego estaba rodeando el lugar donde ellos estaban, y que si no tomaba alguna medida, ¿verdad? Estamos hablando como si fueran personas, ¿verdad? Pero bueno, si no tomaba alguna medida, sus pollitos iban a morir de manera irremediable. Ella empezó a cacarear, a llamar, a gritar, para que todos los pollitos acudiesen a donde ella estaba. Y cuando todos los pollitos acudieron a donde ella estaba, se apretujaron y se metieron todos debajo de las plumas de su madre, de las alas de su madre. Bueno, todos menos uno. Todos menos uno.
Siempre había sido de alguna manera el pollito travieso, aquel que de alguna manera pensaba que podía permanecer al margen de su madre, que no necesitaba mucho y que, bueno, siempre llegaba el último y siempre estaba hasta el final porque quería aprovechar aparte de todos los demás. Así que aquel pollito no acudió a donde estaba su madre. Y pronto dice la historia que se vio rodeado del fuego y aquel pollito murió como consecuencia del incendio. Bueno, y por fin el incendio pasó. Por fin vino la tranquilidad a la granja. Y llegó el momento en que el granjero pues tenía que repasar la granja porque no quería que ningún conato se pudiese avivar dentro de su granja. Así que iba repasando todos los puntos calientes para echar agua y que no se reprodujera el incendio dentro de la granja o dentro de sus terrenos. Y dice que cuando estaba trabajando en esta tarea, él observó allí a lo lejos un montón de algo negro que estaba humeando. Pensó que posiblemente fuese, no sé, un trapo, una tela, un sombrero viejo, pero bueno, por si acaso, él se acercó con la intención de sofocarlo y que asegurarse de que aquello no iba a provocar ningún incendio. Pero cuando se acercó al sitio, algo asombroso pasó. Dice la historia de que este hombre, según se acerca a aquella cosa, aquel montón de trapos negros que estaban allí humeantes, con su bota le pegó una patada para ver lo que era y de repente un montón de pollitos empezaron a salir corriendo en diferentes direcciones. ¿De dónde han salido estos animales? Bueno, pues sencillamente se acerca, se inclina y se da cuenta de que aquello no era un paño viejo, un trapo, ni tampoco un sombrero, sino que aquello era la gallina, era la madre que había dado cobijo bajo sus alas a todas sus crías, de tal manera que el fuego llegó y el fuego pasó, pero todos los pollitos que estaban protegidos dentro de la madre sobrevivieron a aquella escena de fuego. Y dice la historia que aquel hombre se quedó pensativo por un momento. Se quitó el sombrero porque él era creyente, él era cristiano. Y en ese momento toda una serie de pensamientos vinieron a su mente. Y lo primero que le recordó aquel ave muerta, a través de su muerte que había preservado o dado vida a sus polluelos, fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice Romanos capítulo 5 y versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y de una manera real lo veía representado en aquel animalito que había dado su vida por sus pollitos. Y pensaba en el momento aquel en su vida en el cual él, convencido de su pecado, convencido de su necesidad, acudió buscando solución, remedio, bajo las alas protectoras de Cristo Jesús. Y fue recibido, porque el Señor Jesucristo dijo, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Así que dice la historia, ¿verdad?, que aquel hombre en ese momento se paró, dejó todo lo que estaba haciendo y tuvo una oración de gratitud, de alabanza delante de Dios. Nosotros somos los que merecemos el juicio de Dios.
Nosotros hemos sido los que hemos dado la espalda a Dios en nuestras vidas. Nosotros somos los que hemos elegido vivir conforme a nuestros razonamientos y a nuestras formas y darle la espalda a Dios. Nosotros somos los que hemos ofendido con nuestra vida a Dios. Nosotros somos los que hemos despreciado su santidad, los que hemos abusado incluso de la creación que Él nos ha dado, los que hemos hecho daño a la vida, que es el don con el cual Dios nos ha dado. Y sin embargo, a pesar de que somos nosotros los culpables, los que mereceríamos el castigo de Dios, dice Isaías 53:5, que Él, en referencia a Cristo, al Mesías, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Un testimonio a través de esa pequeña gallina de lo que Dios, o en este caso Jesucristo, ha hecho por esta humanidad, ha hecho por ti y ha hecho por mí. Bueno, pues teniendo en mente esta pequeña historia, no sé si fue real o no fue real, pero lo que se dice o lo que se cuenta, desde luego, podría haber sucedido perfectamente. Me gustaría invitarles a reflexionar por un momento en la experiencia del Señor Jesucristo. Volvemos a Mateo capítulo 23 y el verso 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Este texto o estas palabras de Jesús son palabras donde Él nos está abriendo su corazón. Es un lamento. ¿Y qué está diciendo? Que la condición de su pueblo le duele profundamente. Que la incredulidad que Él está viendo a su alrededor le duele y le duele profundamente. Él no quiere la destrucción, o Él no querría la destrucción del pueblo, pero ellos no quieren venir a Él. En Lucas capítulo 19, haciendo mención a unos momentos anteriores, una situación muy parecida, dice que el Señor Jesucristo, cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. Al verla lloró. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Es decir, la incredulidad y las consecuencias de esa incredulidad era algo que le dolía, que le llegaba profundamente al corazón, a su alma. ¿Qué queremos concluir o qué queremos decir con esto? Bueno, pues que el Señor Jesucristo no está indolente ni está impasivo en algún lugar en el cielo dando la espalda a la situación de las personas o dando la espalda a tu situación o a tu condición. El Señor Jesucristo se duele. El Señor Jesucristo siente el dolor que tú sientes y sabe lo que a ti te sucede. Y Él sale a tu encuentro. Y Él, como la gallina, como el águila, Él extiende sus alas con el fin de que puedas acudir a Él para experimentar su perdón o su cuidado, o para que puedas experimentar su descanso. Él no está impasivo ante nuestra situación, ni ante nuestro dolor, ante nuestra necesidad. Este es tu día de salvación.
Este es el momento en que nuestro Señor desde la cruz está extendiendo sus alas y te está diciendo, ven a refugiarte en la obra de la cruz, para que puedas tener el perdón, puedas tener salvación, puedas tener una nueva vida, una nueva criatura dentro de ti. ¿Te arrepentirás de tus pecados? ¿Reconocerás cuál es tu condición o cuál es tu necesidad? ¿Acudirás al Señor Jesucristo en esta tarde como el único refugio eterno ante el pecado y ante el juicio de Dios? ¿Acudirás a Él? Pues el llamamiento es que no dejes pasar este día. Que ahí mismo donde estás puedas inclinar tu corazón, puedas inclinar tus ojos, tu mente, cerrar tus ojos y decirle al Señor Jesucristo que le necesitas. Y quieres que Él venga a tu vida como tu Señor, como tu Salvador. Y si no lo puedes decir a todos, mejor todavía, porque nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Pero no seas como el pueblo de Israel o como ese pollito de nuestra historia, ¿verdad? Que estando las alas extendidas y los brazos abiertos para recibir, no quisieron ir al Señor. Pues que Él bendiga su palabra en esta tarde y que el Señor quebrante nuestros corazones. Amén.